Buenos días, mi nombre es Francis Rebeca Molina del Moral, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vamos a realizar una exposición para la asignatura de Medicina Legal, comenzando con ¿qué es la tanatología? La tanatología es una ciencia o una rama forense encargada de estudiar la data de la muerte, es decir, aquellas lesiones, causas o traumas que tuvieron que ver con el hecho de la muerte. Luego de ellos tenemos la evolución del cadáver. La evolución del cadáver se trata de todos aquellos aspectos ambientales, de temperatura, descomposición de microorganismos del ambiente que tuvieron que ver con el proceso de descomposición del cadáver. Para esto consta de 4 fases. La primera fase es la fase fresca. La fase fresca es aquella en donde no se evidencian cambios notorios en cuanto a la coloración del cadáver, más empieza un leve proceso de descomposición de los tejidos. Luego tenemos la fase de hinchazón, en el cual hay una distensión abdominal, una inflamación de los tejidos abdominales y comienza a progresar la descomposición. Luego viene el periodo, la fase de putrefacción, en la cual las enzimas digestivas del organismo empiezan a actuar y aquellos pequeños microorganismos, bien sea bacterias, empiezan a descomponer el cuerpo y los tejidos empiezan a desintegrarse. Y luego tenemos la última fase, que es la de la descomposición, en la cual se empiezan a observar los primeros vestigios esqueléticos y se empiezan a descomponer los órganos y los tejidos. Seguidamente vamos a hablar sobre la noción de trasplante. Es un procedimiento netamente médico en el cual un órgano en buen estado, es decir, saludable, es trasplantado desde un donador hasta un receptor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sustituir aquel órgano que está deteriorado o está dañado y no puede cumplir su función. Seguidamente hablaremos de los órganos simples, los dobles y los múltiples. Cuando hablamos de los órganos simples, son aquellos que cumplen funciones vitales dentro de nuestro cuerpo y son únicos. Un ejemplo de ello es el corazón. Los órganos dobles son aquellos que se encuentran en forma de par. ¿Cuáles son este tipo de órganos? Los riñones y los pulmones. Y por último, los órganos múltiplos son aquellos que pueden ser donados en cantidad o pueden ser donados parcialmente. Un ejemplo de ello es, mejor dicho, el hígado. ¿Qué es la transplantabilidad? Es la capacidad que tiene un órgano para poder ser trasplantado, desde un donante hasta un receptor. Aquí se va a estudiar la capacidad que tiene un órgano y la funcionabilidad, la viabilidad de que éste, al ser trasplantado, cumpla la misma eficacia dentro de otra persona, es decir, del receptor a quien fue donado el dicho órgano o tejido o célula. Justificación del trasplante. La realización de la donación de un trasplante es netamente para salvar vidas o para favorecer la funcionalidad de la misma. Por lo que esto puede ayudar a las personas que están en discapacidad, en enfermedades crónicas o enfermedades muy avanzadas a mejorar la calidad de vida. Es por ello que se lleva un procedimiento médico específico para comprobar la capacidad que tiene este órgano y que éste funcione con eficacia. Gratuidad de los implantes. En Venezuela está establecido en la ley para trasplante de órganos y tejidos para seres humanos, específicamente en el artículo 10, habla que estos trasplantes deben ocurrir de forma gratuita. Está prohibida la comercialización de manera directa o indirecta. Es decir, las donaciones se hacen netamente para uso médico, investigativo, docente y en caso de fines terapéuticos, como en cuanto que una persona necesite la donación de dicho órgano. Pero por esto, bajo ningún concepto debe haber cobro o alguna acción monetaria. Luego viene excepción de gratuidad de trasplante entre personas vivas y trasplantes de órganos únicos. ¿Qué quiere decir eso? Está prohibida la donación de órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? Por ejemplo, un corazón que le quita el soporte vital a una persona para poder sobrevivir. Es por eso que en el artículo 21 se establece que esto es un acto netamente altruista, pero no debe generar derechos ni obligaciones sobre la persona quien lo hace. No se debe poner nunca en riesgo la salud de la persona o causar una discapacidad o una incapacidad al momento de realizar una donación. Continuamos con los trasplantes de órganos y tejidos derivados de materiales. Para estos procedimientos es obligatorio que esto se haga netamente elaborado por un cirujano. El cirujano va a ser el responsable, es la persona encargada de que estos tejidos o estos órganos
para derivados de materiales estén en óptimas condiciones de comprobar y llevar el proceso de la compatibilidad del donante y el receptor. ¿Cuáles pueden ser esos materiales, derivados de materiales? La piel, utilizado para las quemaduras, y las válvulas cardíacas. Es muy importante que el médico tratante haga el seguimiento desde el inicio hasta el final, desde la parte de la compatibilidad hasta el momento de la inserción y la donación del órgano. Luego tenemos trasplantes en caso de muerte violenta. El artículo 30 de la Ley Orgánica de Trasplantes y Tejido para los seres humanos habla sobre esto. Cuando la muerte de la persona, quien va a donar el órgano, haya ocurrido mediante un hecho punible, es el médico tratante el encargado de investigar, indagar si el órgano está involucrado o tuvo que ver con la causa de muerte. De ser así, este órgano jamás podrá ser trasplantado. En caso de que haya ocurrido alguna falla o muerte del órgano, es el médico responsable de este proceso de donación. ¿Por qué? Porque es el que va a saber el procedimiento. ¿Qué va a pasar aquí? Ningún órgano puede estar implicado en el proceso de investigación penal que tenga que ver con la muerte del individuo quien va a hacer la donación. ¿Qué quiere decir con esto? El órgano a donar no debe estar involucrado en nada que ver con la muerte ocurrida mediante el hecho punible. Derecho a disponer de su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Es la autonomía, es la autoridad, el autoconocimiento que tenemos de nuestro cuerpo, de poder ser responsables, bien sea de aceptar o de negar que somos responsables de elaborar la donación o de someternos a procedimientos médicos intensivos. Somos responsables y somos los únicos capaces de decidir qué hacemos y qué no hacemos con nuestro cuerpo. El código de deontología médica es aquel código por el cual se van a regir los principios éticos y médicos de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a abarcar desde el procedimiento, cómo van a ser tratados desde los trasplantes, las donaciones, la parte de los deberes y derechos de los enfermos, así el deber y el accionar, los principios éticos que debe tener una persona como médico, lo secreto, el trato, toda la parte formativa, informativa del proceso de donación. En cuanto a la medicina, ley sobre el trasplante, la ley de órganos. Esta ley es netamente exclusiva sobre el trasplante de órganos y tejidos en la parte de la medicina. También tiene que ver con la parte investigativa y la docencia, aquellos órganos que son donados con fines investigativos o docentes. Ley de ejercicio de la medicina. Esto se refiere netamente a la parte de la ejerción de la medicina legal dentro de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Tiene con la parte de ver con las acreditaciones, los rangos que yo tengo que ocupar para poder yo ejercer la medicina legal en mi área. Por ejemplo, si es psiquiatría forense, ¿qué grado de instrucciones debo yo tener? ¿Cuáles son mis deberes o derechos como médico forense? Como un ejemplo. ¿Cuáles son las sanciones en cuanto a irregularidades? Continuamos con la asfixiología médico-legal. Es una rama de la medicina, la cual está encargada de estudiar cuáles son las causas y consecuencias producto de la interrupción respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Producto de la asfixia. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias que llevaron a la interrupción de la respiración? Luego tenemos la sexología médico-legal. Es una rama de la medicina que nos ayuda a determinar las agresiones sexuales, la paternidad, los traumatismos o las posibles lesiones que pudieron ocurrir producto de una agresión. Y la obstetricia médico-legal, rama importante de la medicina que se encarga de estudiar el momento desde la concepción, desde el embarazo, el desarrollo, el parto y el puerperio. Lleva consecuencias en cuanto al estudio desde el momento que ocurre la concepción hasta el momento del parto cuando nace el niño. Ahí se pueden determinar paternidad, lesiones, algunas enfermedades o alguna situación irregular que pueda presentar el niño y la madre durante el parto. El aborto criminoso es la acción de dar muerte de manera deliberada al feto, utilizando métodos no medicinales, ilegales y criminales que causen la interrupción del embarazo, poniendo en riesgo la salud de la madre. El infanticidio. El infanticidio es la acción de dar muerte a un infante menor de 1 año, que está claro que es de manera intencionada y puede ocurrir de manera violenta.
Y por último, la psiquiatría forense es una rama forense, es la rama de la medicina legal, la cual está encargada de estudiar la parte mental e intelectual de la persona que está involucrada en un delito, ver la capacidad que tiene esta persona de ser enjuiciada, de ser condenada o ser imputada ante un delito, esto mediante testigo. Estudia también el momento o la capacidad que tuvo esa persona mentalmente al momento de realizar el delito. Muchas gracias, esto fue todo. Gracias por su atención.